Muy buenas tardes, colegas. En este segundo video de la serie relacionada con la gestión de los riesgos del proyecto, estaré compartiendo con ustedes temas concernientes con la planificación de la gestión de los riesgos en proyectos de construcción. Y entre los temas que voy a tratar o tocar en este video están los documentos de licitación y contrato, los métodos organizacionales de la empresa ejecutora, el presupuesto para riesgos, para la gestión de riesgos, la puntuación e interpretación del riesgo, los riesgos en acuerdos colaborativos en proyectos de construcción, los riesgos en las asociaciones públicos-privadas y los riesgos en proyectos internacionales. Una planificación explícita y cuidadosa de los riesgos aumenta obviamente la probabilidad de éxito para los otros procesos de la gestión de proyectos. La planificación también es importante para proporcionar recursos y tiempos suficientes para las actividades de gestión de riesgos, con la finalidad de establecer una base acordada para la evaluación de los riesgos y para definir el nivel de gestión de riesgos requerido para el proyecto en particular. Adicionalmente, se deben tener en cuenta consideraciones adicionales, documentos que sean de utilidad y herramientas y técnicas para la planificación de la gestión de riesgos en proyectos de construcción, como que las que haré mención a continuación. En primer lugar, tomar en cuenta los documentos de licitación y contrato. Durante la fase de licitación, los documentos de licitación y del contrato pueden ser o pueden incluir una solicitud de propuesta, una invitación a licitación o un documento similar que el equipo de licitación utiliza para implementar la gestión de los riesgos. El contrato firmado junto con la propuesta, la documentación de licitación, se puede considerar el documento formal que autoriza el proyecto, así como lo hace el acta de constitución del proyecto que autoriza la existencia formal de un proyecto dentro de una organización. En segundo lugar, tenemos los métodos organizacionales de la empresa ejecutora. El método por el cual la organización aborda los temas, como por ejemplo, qué fases de gestión de riesgo se deben realizar, pueden variar según el tipo de proyecto y la disposición del contrato. Esto incluye procesos individuales de gestión de riesgo y cómo se vincularán sus resultados con la gestión general de riesgos del proyecto. Por ejemplo, un proyecto del tipo ingeniería, procura y construcción y gerencia, las fases de ingeniería y construcción pueden tener procesos de gestión de riesgos individuales, cada una por separado, una evaluación cada una particular, mientras que las fases de procura y gerencia pueden tratarse de manera conjunta. Los métodos también abordan las siguientes interrogantes, cómo los planes de gestión de riesgos ambientales y de seguridad interactúan con el Plan General de Gestión de Riesgos de la Construcción. Y en segundo lugar puede ser otra pregunta, otra interrogante, cómo los planes de gestión de riesgos de los subcontratistas encajarán dentro del Plan General de Gestión de Riesgos del proyecto. Como tercer punto podríamos hablar del presupuesto. Se debe establecer entonces un presupuesto para la gestión de riesgos del proyecto, basado en los recursos asignados como los empleados internos, consultores, incluido por supuesto el administrador de riesgo, los equipos y alquiler de los espacios para trabajar, entre otros. La línea de base o la línea base de costos debe incluir entonces los fondos estimados necesarios para llevar a cabo la gestión de los riesgos, y deben igualmente establecerse protocolos para la aplicación de las contingencias y las reservas de la gestión la reserva presupuestaria de la gestión de riesgo. Seguidamente, como cuarto punto, podríamos hablar de la calificación y la interpretación de los riesgos. La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos o guía PMBOK considera las hojas de clasificación de riesgo estratégico como una herramienta muy útil para proporcionar una evaluación de alto nivel de la exposición al riesgo del proyecto, en función del contexto general del mismo. Para la planificación ambiental y de seguridad, puede haber entonces estándares, normas y leyes locales que regulen los métodos de puntuación e interpretación de los riesgos.
Como quinto punto, hay que tomar en cuenta también la planificación de la gestión de los riesgos del proyecto bajo acuerdos de colaboración en proyectos de construcción. Una tendencia reciente de la industria de la construcción con respecto a la evaluación de riesgo es colaborar con compañías con diversas capacidades para entregar el proyecto. Una evaluación conjunta y la comprensión de los riesgos de los demás pueden ayudar a mejorar el rendimiento y reducir el riesgo. Se puede utilizar un registro de riesgos compartido o en conjunto para garantizar que las partes compartan el proceso de identificación de riesgos del proyecto y proporcionar la base para una evaluación colaborativa de los riesgos que pueden influir en el proyecto. Un registro de riesgos compartido, obviamente, que ayuda a evitar diferentes perspectivas sobre los riesgos compartidos del proyecto y ofrece a las partes colaborativas o al equipo integrado del proyecto la oportunidad de acordar la asignación de la propiedad del riesgo, las responsabilidades sobre los mismos, las respuestas que se van a tomar, la terminología y el lenguaje unificado que deben manejar y una definición de las métricas de riesgo para medir la efectividad de la gestión colaborativa de los riesgos en el proyecto. Las comunicaciones, por otro lado, entre las partes interesadas del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo son de gran consideración y además son críticas para minimizar el impacto de los riesgos en el proyecto. Los recursos necesarios para desarrollar y gestionar las relaciones en acuerdos de proyectos colaborativos pueden ser altos. Se deben considerar entonces los costos de oportunidad para establecer puntos de referencia, los resultados esperados, entonces también deben justificar los recursos que se van a invertir. Consideraciones adicionales que se deben dar al realizar la gestión de riesgos en proyectos en virtud de acuerdos de colaboración de proyectos de construcción incluyen la capacidad añadida a la toma de decisiones, los conflictos de intereses, los retos de implementación, la pérdida de autonomía y control, la confusión que puede existir entre las partes interesadas, la falta de coherencia y claridad en los roles y responsabilidades asignadas, la dilución de la marca o del nombre de la empresa, la pérdida de propiedad intelectual o know-how y además la pérdida de confidencialidad, los daños a la reputación de la empresa, la pérdida de la conciencia de las obligaciones legales de cada una de las partes y mayor dificultad en el proceso de orden de cambio del contrato. Las oportunidades potenciales que ofrecen estas asociaciones colaborativas, el ahorro financiero, los beneficios de compartir conocimientos e información y replicar prácticas exitosas en proyectos anteriores, el acceso a nuevos mercados que aseguren el conocimiento local donde se gestiona el proyecto, mejor utilización de los recursos existentes, de la tecnología, de la mano de obra y de las redes de comunicación. Y por último, mejora las habilidades profesionales y las competencias de la fuerza del equipo de trabajo. Como sexto punto, podríamos hablar de la planificación de la gestión de riesgo en proyectos de asociación público-privada. Establecer proyectos del tipo APP en acuerdos contractuales es un proceso largo que involucra a organizaciones públicas y privadas dentro de las soluciones complejas de obtención de fondos y financiamiento para los proyectos. Una de las características claves es la asignación de riesgos entre las diversas organizaciones que realizarán o realizan el proyecto. Los riesgos del proyecto se transfieren a la parte mejor capacitada para administrarlos al menor costo, basados en una forma o en una estructura acordada y teniendo en cuenta el interés público. Una matriz de riesgos puede ser muy útil para que las partes públicas y privadas establezcan un marco organizativo para la asignación de los correspondientes riesgos. La participación o involucramiento temprano de las partes interesadas en el proyecto en la relación de colaboración proporciona ventajas en la planificación y puede reducir el riesgo general del proyecto.
La participación entonces de múltiples partes promueven la ingeniería de valor y los enfoques de gestión de riesgo para lograr los objetivos acordados y reducir los riesgos generales. Además de los riesgos típicos de la construcción que describiré en otro video posterior, los riesgos claves pueden necesitar ser identificados en la fase previa al contrato con base al análisis o base en el análisis estratégico de los riesgos, y estos incluyen riesgos de ingresos, riesgos financieros y riesgos operativos. Y por último, aquí podría decir que se requiere un experto en el análisis de riesgo para un diseño exitoso de los acuerdos contractuales realizados antes de la licitación competitiva y que se asignen las cargas de riesgo de manera adecuada. Por último, la planificación de gestión de riesgo en proyectos internacionales nos dice que al emprender un trabajo importante de un proyecto en un entorno internacional y tener una comprensión cuidadosa del complejo entorno del riesgo doméstico en el sitio donde se desarrolla el proyecto es crucial. El análisis PESTLE, de las siglas en inglés del análisis político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental, es una herramienta de mercadeo que facilita el seguimiento del nuevo entorno del proyecto y mediante el cual se examinan estos factores para determinar los riesgos específicos asociados con la ubicación del proyecto. Además de las causas más comunes de los riesgos en los proyectos de construcción, como les dije que mencionaré en otro video, los proyectos internacionales conllevan posibles fuentes adicionales de riesgo que incluyen, entre otros, procedimientos personalizados, derechos de importación y restricciones de importación y exportación. También tenemos efectos en las prácticas culturales y religiosas, en los patrones de trabajo, las diferencias culturales y las barreras de idioma. Igualmente tenemos diferencias en la zona horaria y días hábiles legales entre el sitio de la obra y la oficina central de la organización ejecutora. Por otro lado, tenemos las prácticas de los sindicatos locales. Igualmente tendríamos patrones de clima locales, como por ejemplo temporadas de monzones, huracanes, nevadas, sequías, etc. Regulaciones locales, problemas de seguridad y protección, como por ejemplo terrorismo y vandalismo, limitaciones en el empleo de personal expatriado y o procedimientos de las visas de trabajo que podría complicar la consecución de ese personal, servicios profesionales regulados otorgados a locales, presiones gubernamentales para usar proveedores locales y requisitos de inversión que involucran el uso de empleados locales. Y por último, la convertibilidad de divisas o las fluctuaciones en el tipo de cambio o las restricciones que podrían existir para la repatriación de los fondos adquiridos o ganados en el proyecto. Bueno, compañeros, fue un verdadero placer compartir con ustedes, colegas, este importante tema de la planificación, de la gestión de los riesgos del proyecto, y espero que lo que les he compartido y conversado en esta oportunidad haya sido de su interés y les sea de utilidad. Me despido entonces de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré todo el gusto y placer de conversarles sobre otros interesantes puntos relacionados con la gestión de los riesgos en proyectos de construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en Administración de Empresas de Construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos, un fuerte abrazo y que tengan un buen fin de semana.